¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del delegado territorial de la Xunta, don Ignacio López Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Si le parece, vamos a empezar por una efeméride, el segundo aniversario del Hospital Álvaro Cunqueiro, que nació para solventar, de alguna manera, los problemas endémicos que padecía el área sanitaria viguesa y que, bueno, pues acaba de cumplir, decimos, 2 años de vida, casi nada. Una valoración le pediría para empezar. Pues la valoración lo han hecho los propios usuarios del hospital, donde han valorado de manera muy elevada la atención sanitaria, la atención profesional, y también hay un índice muy bueno que ha demostrado lo que significa Álvaro Cunqueiro en nuestra ciudad y en Galicia. En una encuesta realizada a profesionales, 1.800 profesionales han declarado al Hospital Público Álvaro Cunqueiro como el mejor hospital público de Galicia. Es decir, no es una encuesta de percepción por parte del usuario, que también es importante porque hay que tener en cuenta la satisfacción del cliente, que en este caso es el usuario del hospital, que son elevadas, sino que también los profesionales han valorado al Hospital Público Álvaro Cunqueiro como el mejor hospital de Galicia. Ha sido una apuesta del Gobierno de la Xunta de Galicia, una apuesta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo, para que en Vigo superase una etapa que llevábamos muchos años de instalaciones y de infraestructura hospitalaria muy anticuada. Teníamos un hospital como era el Hospital Seral, que era un hospital vertical, que no tenía posibilidad de crecimiento, en la cual cualquiera que recuerde hace unos años cómo estaban aquellas habitaciones de 12, 3 personas, los pasillos pequeños, no había capacidad para atender más porque no había espacios disponibles, y en cambio ahora el Hospital Álvaro Cunqueiro es una infraestructura hospitalaria donde la Xunta de Galicia ha hecho la mayor inversión pública sanitaria de toda Galicia en toda la historia, y por tanto pues los resultados se ven. Inversión pública con financiación privada, se ha adoptado por un modelo mixto. No, se financia con dinero público, es decir, se está pagando con dinero público y por tanto no va a ser financiación privada, simplemente se trata de pagar la prestación de un servicio por parte de una administración pública. Va a ser, insisto, la mayor inversión pública sanitaria de toda Galicia en toda la historia. Porque entonces el Gobierno autonómico decide cambiar ahora el modelo y decir que ningún otro nuevo hospital que se produzca en Galicia, solamente en Galicia, será como el Cunqueiro. O no lo hacíamos. Y la situación de Vigo, insisto, durante 4 años de gobierno bipartito se presentaron 4 maquetas, ningún hospital nuevo. La situación era, o hacemos el hospital o no lo hacemos. Y se hizo el hospital. Y ahora los grados de satisfacción de los que van al hospital son muy elevados, mucho mayores de lo que había en el Hospital Seral. Y además estamos viendo continuamente buenas noticias, equipos de médicos que están haciendo nueva investigación, la vinculación con la universidad. Hay espacio para que haya zona de investigadores que antes no existía, los pasillos son amplios, las habitaciones, incluso algunas de ellas son individuales, no hay ese colapso que existía antes de zonas del hospital que era imposible atender porque era físicamente imposible. Un hospital, el Seral vertical, que se había construido en los años 50 y que estaba superado los diseños de ese hospital, por tanto ha sido la mayor inversión pública sanitaria de Galicia. Y estamos en ello, pues viendo los resultados magníficos que tenemos. Pensemos por un solo momento que siguiésemos todavía en el Seral, la situación que tendríamos en caso de necesidad de ampliación. No había camas para ampliar. El Hospital Álvaro Cunqueiro tiene habitaciones individuales que al final, cuando hay una necesidad, se pone más cama. La cama es un objeto mueble, es un mueble. Se pone una cama más y una habitación de una sola persona se convierte en habitación de 2, y por eso se puede duplicar en caso de necesidad. Eso no pasaba en el Hospital Seral, donde llegaba el nivel de saturación desde hacía muchos años, y era 2 opciones: o seguíamos saturados teniendo una sanidad pues que no la que merecíamos los vigueses, o hacíamos un nuevo hospital. Desde luego fue una operación difícil, no hubo colaboración por parte del Gobierno municipal, llegó a decirse por parte del alcalde y de la que es ahora presidenta de Diputación que el Hospital Álvaro Cunqueiro ponía en peligro la salud de las personas que él iban, y hemos visto que esas denuncias alarmistas y falsas han demostrado que no somos el Hospital Álvaro Cunqueiro el mejor hospital público de Galicia, con una atención sanitaria que está a niveles. Algún aparato que está en el hospital, alguna vez cuando se acerca una persona y dice, mire, como ese puede haber otro en el mundo, pero mejor no lo hay. Con toda la Junta de Personal, déjame que le pregunte, con toda la Junta de Personal, si le preguntáramos a ellos, dirían que el hospital no cumple las expectativas, hay previsto cierre de camas en verano y las listas de espera del área sanitaria viguesa siguen siendo las más amplias de Galicia, y el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuña, ha dicho que por lo menos se necesitan otros 3 años más para tratar de equipararlas, no bajarlas al resto de la comunidad. Veníamos de una situación sanitaria de emergencia casi, con un hospital que no podía atender a los usuarios, que no podía atender a los
clientes, que no podía atender a los pacientes y menos a sus familias, que estaban en alguno de estos hospitales pues, recorriendo los pasillos porque no tenían ni dónde estar. En este momento se ha ordenado la atención sanitaria en Galicia. Tenemos una puerta única para emergencias, que antes era un jaleo tener dos puertas únicas. Se ha organizado toda la atención sanitaria y ahora el siguiente paso es bajar el tema de listas de espera, que venimos con un retraso desde hace muchos años y que no era posible reducir esa lista de espera mientras no tuviésemos infraestructuras para atender a los usuarios, a los pacientes de nuestros hospitales. Por tanto, es el siguiente paso. Hemos cumplido lo que hemos dicho. Vamos a construir un nuevo hospital público. Vamos a tener una atención sanitaria de calidad. Y el siguiente paso es reducir la lista de espera. Pero lo primero para todo era hacer un hospital que tuviese la capacidad de atención y una tecnología. El año pasado, que es lo que iba a decir, se han invertido cerca de 50 millones de euros en adquisición de material para el hospital público Álvaro Cunqueiro. Por tanto, la inversión sanitaria es impresionante. El otro día, hablando con el gerente del hospital, es que manejaba casi una octava parte del presupuesto de toda la Xunta de Galicia está solo en la zona del Hospital Público de Galicia. Más de 800 millones. Más de 800, casi 1.000 millones, 800, bastante dinero. Casi 900 en todo caso. 900 millones de euros es solo la gestión y imaginémonos, es 5 veces casi el presupuesto de la ciudad de Vigo. Pero no solo el Cunqueiro, sino el área sanitaria, la EOXI de Vigo. Una atención sanitaria que supone una cantidad enorme de dinero y evidentemente el presupuesto tienes que optar en dónde gastas, y aquí se ha optado por una gestión sanitaria, por una atención sanitaria magnífica, y tenemos que decirlo, durante estos últimos años, para poner en marcha este hospital, desde algunos sectores hubo intención de no ponerlo en marcha, de poner trabas y dificultades, hasta incluso por parte del ayuntamiento para acceder al hospital, que al final hubo que ser el fiscal que interviniese y le dijese al ayuntamiento: permita a las ambulancias entrar en el hospital, no bloqueen las entradas, cumpla su función y sus responsabilidades. Y lo que Caballero decía, que no haría nunca de poner una multa porque no era su competencia, ahora está multando, y algunos han recibido 10 multas seguidas porque estaban aparcando en el lugar donde no debían. Y en ese sentido, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición por parte del ayuntamiento a que los vigueses tuviésemos una sanidad que nos merecemos, que tenemos derecho a ella, pues al final lo hemos conseguido, y hoy el Hospital Álvaro Cunqueiro es, insisto, de acuerdo con los baremos y criterios fijados por los profesionales, el mejor hospital público de Galicia a los 2 años de ponerse en marcha. Y yo creo que cualquiera de los vigueses que vaya a ese hospital y cualquiera de las personas que son el universo de pacientes está viendo, comparando, que cómo podíamos seguir con un hospital como el Seral. Caballero quería que siguiésemos con el Seral, lo ha dicho recientemente, que el Seral era magnífico, que había que seguir en él. Yo creo que al final las inversiones tenemos que hacerlas a pesar de que en algunas personas como Caballero se negasen a que tuviésemos en Vigo un buen hospital, el mejor hospital público de Galicia. Digamos que se negó a suscribir aquel... No, es que se negó incluso a trasladarlo, a hacer, porque decía... Hubo un convenio por el cual se tenían que firmar, se tenían que aportar las acometidas, y el ayuntamiento se negó a pagar las acometidas. Claro, no se negó a que no se hiciera el hospital. Lo que se decía era un hospital... el argumento era un hospital privado y por lo tanto debería correr a cargo de coste privado, de las manos privadas. Es lo que se decía, no se negó a que no haya un hospital nuevo en la ciudad. Caballero primero se negó a cumplir el convenio. Bueno, pero eso es una cosa, otra cosa es negarse a que haya un hospital nuevo en la ciudad. Entonces, claro, es que si se niega a cumplir un convenio para construir hospital, lo que se está negando es a construir ese hospital. El que se niega a poner los terrenos, el que se niega a poner las acometidas, es decir, un hospital no puede funcionar si no tiene suministro de agua potable. Un hospital no puede funcionar si no tiene suministro de energía eléctrica. Un hospital no puede funcionar si no tiene evacuación de las aguas residuales. Todo eso se negaba Caballero. Un hospital no puede funcionar si las ambulancias no llegan a emergencias, y a eso también se negaba Caballero. Sí que puso dificultades y todo lo posible para que este hospital no se pusiese en marcha. Al final se puso en marcha porque era un derecho que tenemos los vigueses, a pesar de la oposición de Caballero. Hizo todo lo posible para que no funcionase. A pesar de ello, ha funcionado, lo hemos construido. Los vigueses tenemos unas instalaciones sanitarias mejores, y al final la conclusión es que los profesionales han declarado este hospital como el mejor hospital público de Galicia. Caballero quería que siguiésemos en el Seral. Lo acaba de decir hace 15, 20 días, que es un error llevarlo allí, que había que seguir en el Seral. Hombre, en el Seral yo no sé cuántas veces ir a ese hospital, pero es que era un hospital que su vida sanitaria estaba muerta, no podía continuar, no teníamos capacidad para crecer. Se había hecho, yo recuerdo de pequeño aquellas escaleras que había para subir al Seral, la zona
Se había construido todo alrededor y ya no había espacio. Es que es 5 veces el hospital que teníamos antes, el nuevo hospital. Es que es un hospital del siglo XXI y teníamos un hospital de principios del siglo XX. Y entonces, en la oposición absoluta, por razones políticas, no fue por otra razón. Fue porque estaba construyendo la Xunta un nuevo hospital en Vigo y el señor Caballero no quiere que la Xunta invierta en Vigo ni en hospitales ni en ninguna otra cosa. Y eso es un tema que cuando un alcalde se opone a que los ciudadanos de la ciudad que gobierna tengan una peor sanidad por oponerse a un nuevo hospital, desde luego es una enorme irresponsabilidad política, pero aquí en Vigo vemos que eso pasó, pero gracias pues al trabajo de la Xunta de Galicia hoy tenemos un hospital que, insisto, celebra su 2º aniversario y que ha sido valorado con altas calificaciones por parte de los pacientes y por los profesionales como el mejor hospital público de Galicia. Bueno, hablaba usted de la sanidad del siglo XXI, hablemos de la industria del siglo XXI que pasa por la industria 4.0 para que nos entiendan la automatización y la robotización. El Consejo de la Xunta aprobaba la semana pasada una ayuda, digamos, de 50 millones de euros para una inversión prevista global de unos 140 millones entre PSA y en colaboración con el ZATAG para una planta piloto precisamente de industria 4.0. Un impulso a la factoría PSA para, de alguna manera, asentar su futuro aquí y para desarrollar lo que tiene que ser el futuro de la industria de la automoción y en concreto de la planta de PSA en Vigo. Vigo somos una ciudad industrial. Vigo es una ciudad que tiene como sectores claves desde hace años el sector de la pesca, el sector de la construcción naval, el sector de la automoción. Tenemos otros sectores también importantes vinculados al granito en la zona del área de Vigo. Hay el sector de transformación de la pesca. Y uno de ellos fundamental desde los años 50 que vino Citroën a Vigo es el sector de la automoción, que ha dado un impulso muy importante a todo lo que es nuestra industria, ha generado pues industrias novedosas derivadas de esta industria, como incluso la aeronáutica. Empresas que se dedicaban a la automoción ahora se dedican al tema de la aeronáutica. La Xunta de Galicia en un momento determinado vio el problema que tenía Citroën cuando quería en la ciudad de Vigo pues fabricar una nueva línea de producción. Tenía 2 problemas. El primer lugar era la anulación del Plan General de Caballero del año 2008. ¿Qué significaba? Que no se podían hacer las nuevas naves donde se iba a fabricar las nuevas líneas de vehículos. Si Citroën no tenía las naves porque no había el Plan General de Caballero, se había anulado, Citroën no podría hacer ese vehículo. ¿Anulado por un trámite de la Xunta de Galicia bipartita? No, la anulación fue del Plan General aprobado provisionalmente por Caballero, después de estar aprobado por Corina Porro, él lo cambió y lo aprobó, pero y lo aprobó la Xunta de Galicia del PSOE, de la que es hoy concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Vigo. Por tanto, es un plan, si le ponemos nombre y apellidos, socialista, un plan general socialista, aprobado por Caballero y por María José Caride, que son el alcalde y el concejal de urbanismo de la ciudad de Vigo. Por cierto, ese plan general que se anuló, se advirtió en numerosas ocasiones del Partido Popular que los retrasos que se habían generado en la tramitación por razones políticas, es decir, para que no lo aprobara el gobierno de Corina Porro, se retrasó la aprobación del plan general por la Xunta bipartita del PSOE y después el propio Caballero lo retrasó todavía más para separarlo de la salida de Corina Porro como alcaldesa y se viese que era la excepcionalidad para no tener que someterse al estudio de impacto ambiental, para que nos entendamos. Lo que hacía, había tramitarla de manera inmediata, lo retrasó el señor Caballero un año. Bueno, es una acusación política importante, pero lo que está diciendo. No es una acusación política, es lo que dice la sentencia. La sentencia dice que hubo un retraso deliberado y un retraso excesivo que no justificaba la excepcionalidad. Un retraso excesivo, pero quien esté detrás o no de ese retraso, pero usted dice que está quien está gobernando y lo retrasa. Es decir, si en el mayo del año 2007 la Xunta, o antes, el gobierno del Ayuntamiento de Vigo, presidido por Corina Porro, manda toda la documentación para que se apruebe por la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia no lo aprueba, lo devuelve. El señor Caballero cambia temas en el plan general y lo retrasa todavía más. Y el tribunal dice que ese retraso es la causa de la anulación del plan general. ¿De quién es la culpa? La responsabilidad política es quien deliberadamente lo retrasó. Lo retrasó por una razón, porque no se aprobó estando gobernando Corina Porro, porque era un éxito político de Corina que la Xunta del PSOE no quería darle. Y una vez que se cambió el gobierno, había que ampliar el plazo para que se viese que era la labor de un alcalde que, por cierto, dijo que estaba blindado jurídicamente el plan general. Y lo repitió y enseñaba encima de una mesa todas las sentencias que había ganado. No enseñaba las que se habían perdido. Y llegó una sola sentencia, 5, y anularon el plan general. La primera vez en la historia de Vigo que a un alcalde le anulan su propio plan general. No pasó con ningún alcalde en ninguna época, por lo menos la democracia, y ni siquiera cuando se anuló el plan general de Palacios fue otro gobierno distinto. Pero se anuló un plan general por ese tema de elevado retraso. Entonces,
Vuelvo a decir, es el plan general de Caballero, aprobado provisionalmente por Caballero, aprobado definitivamente por el PSOE, es el plan del PSOE que anuló el Tribunal Supremo por las razones del retraso, que insisto, fue un retraso por razones políticas de no darle a Corina Porro la baza política que consideraban ellos de que Vigo tuviese un plan general. No es una baza política, es una necesidad que tenía Vigo en aquel momento. Estábamos creciendo, hacía falta el plan se retrasa 1 año y medio y dice el Tribunal Supremo: oiga, ¿por qué usted retrasa tanto el plan general? Dice que es excepcional, que es urgente y lo retrasa 1 año y medio en su tramitación. Ese fue el motivo de la anulación del plan general. Insisto que si no, o se hubiese aprobado en el gobierno de Corina Porro, no hubiéramos tenido este problema que tuvimos como consecuencia de la anulación del plan general. Pero claro, algunas veces las razones políticas se imponen a los intereses de la ciudad. Insisto, la anulación del plan general, de Caballero, del año 2008, supuso que quedase Citroën sin la posibilidad, de zona franca, que era el que iba a hacer las naves, de construir esas naves para poder fabricar y producir ese vehículo. El ayuntamiento tenía instrumentos, que para eso es el que tiene competencia en materia urbanística, para solucionar el problema. Pasaron meses y veíamos que no buscaba una solución. Decía que el asunto hiciese tal, que el asunto hiciese cual, que el asunto. Competencias urbanísticas las tiene el Ayuntamiento de Vigo. En vista de que había esa falta de iniciativa del Ayuntamiento para resolver el problema, la Xunta de Galicia... Se pedía que declarase un proyecto supramunicipal. Sabiendo que se tardaban 3 años. Había una modificación del plan general que se podía hacer en 8 meses. Y llegó la conocida Ley Express. Y entonces la Xunta de Galicia dijo: no vamos a perder la fabricación de un vehículo en nuestra ciudad porque haya esta negativa de Caballero a hacer una modificación del plan parcial. Entonces aprobó una ley. Esta ley es la Ley Express, la Ley 3/2016, y en base a eso pues fue posible que Zona Franca diseñara, construyera y terminase la cosa. Se tramitó de manera... la tramitación toda por la Xunta de Galicia, fue el Consejo de la Xunta y la aprobó. Se resuelto el problema urbanístico. El segundo tema era convencer a Citroën de que somos una empresa fabulosa, porque había cambiado la dirección de Citroën. El presidente mundial de Citroën, Tavares, era un presidente nuevo y venía con nuevos aires, y entonces había que Por cierto, decirle, portugués. Y entonces nuevos aires. ¿Y qué hizo el presidente de la Xunta de Galicia? Pues dijo: pues lo primero que tengo que hacer es ir a hablar a París con el presidente mundial de Citroën. Y allí se fue a hablar con él para defender el sector de automoción de Vigo, para presentar las cualidades que tenía y manifestar la total colaboración de la Xunta de Galicia en ese nuevo proyecto. Hubo negociaciones y después vino el presidente mundial de Citroën a Vigo, a la delegación territorial, a reunirse con el presidente y anunció esa nueva línea de vehículos de Citroën que garantizaban pues su actividad durante muchos años en nuestra ciudad. Y eso evidentemente fue, por un lado, la apuesta personal de Alberto Núñez Feijóo de ir hasta París, de defender las ventajas de Citroën, acompañar al sector, y en segundo lugar, la colaboración que va a prestar la Xunta de Galicia para que todas estas novedades en la industria 4.0 puedan ser aplicadas. Por tanto, vemos que en un tema tan importante la Xunta de Galicia ha resuelto el problema urbanístico que tenía la caída del Plan General de Caballero, y en segundo lugar ha hecho una gestión no sé si política, pero sí una gestión de política industrial, con Citroën yendo a París, viniendo el presidente mundial de Citroën aquí a Vigo a la delegación a reunirse con el presidente de la Xunta, y en tercer lugar de apoyo para ese sector. Es curioso porque el plan estratégico del grupo PSA a nivel mundial establece una clarísima adscripción, de nuevos modelos, 2 por cada planta, es decir, no ha venido a Vigo más de lo que realmente aparece en el plan estratégico. A cada planta le corresponden 2 nuevos modelos en los próximos años. A Vigo, no es cierto eso. A Vigo le ha correspondido lo que le corresponde. Vamos a ver. Le pregunto, ¿es la primera vez? Le pregunto, después me contesta, ¿es la primera vez en la historia, del grupo PSA que un nuevo lanzamiento no ha traído a nuestra ciudad, a nuestra área de influencia, ningún asentamiento de una nueva industria de componentes o industria auxiliar? 20 nuevas que se han ido todas al otro lado del Miño, es decir, a Portugal. Es cierto que Tavares, lo decía yo, es portugués, el nuevo director general del grupo PSA, pero es que ni una sola. Eso implica que el empleo que se genera con estas dos, con las furgonetas eléctricas, se va fundamentalmente el nuevo, se ha ido a Portugal. 20-0. Según usted, entonces, nos quedamos de brazos cruzados en Vigo. No, yo no he dicho eso. La Xunta se queda... pero vamos a terminar entonces. La Xunta se queda de brazos cruzados y Citroën total iba a hacer los modelos en Vigo. Esa es la conclusión que llegamos. Dejémonos de brazos cruzados, no hagamos nada, porque total van a venir los coches a Vigo. Eso de sentarse en una silla y esperar a que vengan... Yo digo lo que pone el plan estratégico. No, el plan estratégico ha hecho desaparecer producción de vehículos en fábricas en Francia.
En Francia. Francia hay fábricas que han sido fundamentales en la historia de Citroën que han cerrado y han pedido, y están las líneas, no a una línea funcionando, es que se han cerrado líneas y algunos de ellos que tenían 2 y 3 líneas tienen una. En Francia. En Francia han cerrado empresas y han cerrado líneas y ha generado una tensión. En Francia, Citroën es parte del capital del Estado francés, chinos, franceses y de la familia, antes también Renault. Pero en Francia, siendo socios estratégicos, el Estado francés ha cerrado líneas de producción en fábricas en Francia. Por tanto, no es cierto que se mantengan 2. En Francia las han cerrado. Y había el riesgo de que, ¿por qué se cierran? Porque evidentemente están buscando calidad, están buscando logística, están buscando costes, están buscando muchos elementos que son fundamentales. Vigo los tenía y por eso había que defenderlos. Lo de quedarse sentado y decir, total, se lo van a dar 2 a todos los sitios, porque todos habrán hecho los deberes, pero el modelo de Vigo estaba la posibilidad de irse, por lo menos era lo que decían los directivos de Citroën, que decían que había posibilidad de que se fuera, no sé si era a Hungría o era a la República Checa, Eslovaquia. Pues si nos quedamos de brazos cruzados, se hubiera ido a Eslovaquia. Entonces, claro, tirarse de los pelos cuando las cosas han pasado, no queremos el asunto que pase eso. Porque ahora decir, no, es que ahora van a todos los sitios 2 líneas y todos tienen. No, 2 líneas solo tiene Vigo y Sosó. O sea, no hay más plantas, ninguna 3. Pero yo le preguntaba por la industria auxiliar, ninguna sola implantación nueva. El asunto de Galicia hizo un elemento estratégico tan importante de resolver un problema urbanístico. Porque claro, si Citroën le dices, mira, no puedes hacer las naves, porque ahora las naves en Citroën tenían, no sé si 10 o 12 metros de altura. Necesitaban 15 o 17, si no, no era posible. Entonces, no podían hacerlo. Y no podían hacerlo, y ahí el asunto intervino, con una ley del Parlamento, para que eso fuese solucionado. Después, una gestión de política industrial, ir a París. Porque claro, el modelo de Vigo se podía haber ido a otra ciudad, a Eslovaquia, a Marruecos. Pues no ha conseguido que ningún nuevo asentamiento de industria auxiliar de componentes se haya quedado aquí, porque todas, le repito, 20-0, 20 en Portugal. Vigo tiene, en primer Los sindicatos están que... Claro, claro que sí. ¿Y Vigo dónde tiene suelo industrial para hacer una nueva empresa? Valladares está completo. La zona de la carretera Bayona, que había previsión de suelo industrial en 2008, ha desaparecido. Hay empresas que tenían en el Plan General 2008 suelo ampliable industrial y no lo tiene ahora. Es que el problema que tiene Vigo es que no tiene suelo industrial. No, y en su área. No, pero Vigo, es que Vigo, la zona de Vigo no tiene suelo industrial, porque siempre queremos ver los problemas para afuera, pero veamos para nuestra ciudad. Donde está Citroën, el parque de Valladares, ¿cuántas empresas de la automoción hay? Que están a cuánto tiempo de la factoría. Cuando fabrican los asientos, le llaman por la mañana y le dicen, tráeme ahora mismo en 15 minutos tal de tal modelo. Claro, si está en otra zona, no llega. Tiene que estar allí, tiene que estar próximos a la factoría. Y en Vigo no hay suelo industrial. ¿Por qué no hay suelo industrial? Porque ha caído el Plan General de 2008. Hombre, la planificación de suelo industrial no puede ser de hace 2 años. Tiene que venir de antes. Igual es un problema endémico de que en Vigo y en su área de influencia no haya suelo industrial. El Plan General no es de hoy. El Plan General es del 2008, era del 2008. El Plan General del 2008 estamos en el 2017, son 9 años. El Plan General cayó hace 2 años. Estuvo bastantes años vigente el Plan General y no se desarrolló. Y ahora mismo tenemos 2 años sin un solo papel que lo presente. Entonces, ¿cómo vamos a tener industrias en Vigo si no hay suelo industrial? ¿Cómo tenemos industrias en Vigo si hay empresas que tenían previstas ampliación y que ha caído el Plan General y que no tienen posibilidad de ampliar? Y llevamos 2 años simplemente sin presentar un papel. ¿Usted conoce algún documento? Vamos a, está el precio del suelo, que es mucho más elevado. Lo denuncian los sindicatos, no lo denuncian. Claro, y el que es mucho más elevado, que no hay desgravaciones, no cosa que se investigó, o la Junta dijo que se iba a investigar las prácticas que se creían que iban contra la normativa de la Unión Europea, y se ha descubierto que no es así, que han sido mucho más ágiles de lo que hemos sido nosotros. Vamos a ver, tenemos en Vigo un problema con un Plan General de que el suelo es caro porque hay poco suelo. Si en una ciudad como Vigo hay una sola casa y todos 7 queremos la casa, no la cobrará, la venderá más cara. En Vigo no hay suelo industrial porque el Plan General de Caballero, que insisto, se anuló el Tribunal Supremo, por ese retraso no hay. En Mos y en Porriño en Mos hay suelo. ¿Y por qué no se han instalado ahí? Y se ha aprobado el Plan General, pero el problema es que en 2008, que teníamos un Plan General en Vigo, no se empleó. Y en segundo lugar, ¿qué política industrial tiene el Ayuntamiento de Vigo? La política industrial pertenece fundamentalmente a la Junta de Galicia. El suelo es la primera
factor, porque usted habla del coste del suelo. En Vigo no hay suelo. Es que no es coste, es que en Vigo es prohibitivo, es el más caro que hay en todos los lugares, porque no hay manera, no hay suelo. En el Parque de Valladares está lleno. No hay posibilidad de ampliar el Parque de Valladares. Toda la zona hacia la carretera de Bayona, que había ampliación de suelo, no lo hay. Y entonces, claro, a mí me parece muy bien que Caballero diga esos temas, pero insisto, sin plan general, sin suelo industrial, Vigo no va a poder implantar empresas. Y claro, dirán, ¿a dónde se van? Pues donde hay suelo industrial. Y en Vigo no lo hay. Y en Vigo, en los últimos 20, 30 años, se han establecido empresas de automoción. ¿En dónde? En Vigo, fundamentalmente. También en Mos, pero en Vigo, vaya usted al Parque de Valladares y verá cuántas empresas hay en el Parque de Valladares vinculadas a toda automoción, algunas ampliando espacio, porque lo han tenido. Pero ahora si quiere ampliar más, no hay. Viene una empresa a Vigo, quiere 100.000 metros cuadrados, 200.000 metros cuadrados. ¿Dónde los tiene? Es que no hay. No es que no tenga el suelo, es que no hay ni dibujado en el mapa suelo para hacer eso. Y eso se produce como consecuencia de una actividad política por parte del gobierno municipal que llevamos 2 años sin tramitar el plan general. Insisto, Vigo es una ciudad industrial. Vigo tiene sectores como la automoción, tiene sectores como el naval, tiene sectores como la pesca. En todos estos sectores siempre el asunto ha intervenido. El presidente de la Junta ha ido a buscar todo el tema de la construcción naval cuando estábamos en un momento por el tax list casi que desaparecía. Se fue a entrevistar a Bruselas, se fue a hablar de México, se fue a hablar a París con el tema de Citroën, está todo el tema de la pesca. ¿Y el gobierno municipal dónde está? Caballero es amigo o era amigo de Almunia, compañero de gobierno. Cuando fue el tema del tax list no fue capaz de levantar el teléfono o coger un avión, irse a Bruselas y decirle a su compañero de partido del PSOE, Almunia, no hagas esto con el tema de los astilleros, o por lo menos decírselo, que oyese una ciudad tan afectada por el sector de la construcción naval como era Vigo, y no fue capaz. Entonces, ante el ayuntamiento, ante los grandes problemas de la ciudad, que es una ciudad industrial, todos, insisto, automoción, pesca y tal, ha escondido la cabeza, no tiene política industrial. Al final, después del año de Caballero, vemos que el logro político es el Dinoseto. Y no sé cuántos vigueses viven del Dinoseto. Vivimos del sector de la construcción naval, vivimos del sector de la automóvil, vivimos del sector de la pesca, y en esos problemas está totalmente ausente el señor Caballero. No ha participado en ningún proyecto, no se ha reunido con nadie, no ha tenido contactos, no ha apoyado. El presidente de la Junta se fue con sindicatos, con empresarios y con otras comunidades autónomas a defender el sector de la construcción naval. Y hoy tenemos buenas noticias en la construcción. Hoy se ha presentado un mini crucero de lujo ahí en el astillero Barreras. Primero, igual de 3. Hay una serie de 3 que el segundo y el tercero veríamos si llega para aquí. Ignacio López Chávez, muchísimas gracias por su presencia aquí en Localidad de Vigo. Le invitamos ya para el mes de septiembre, ahora sí que terminamos la temporada. Y a ustedes también muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos después del verano. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.